En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. Bueno, qué personaje que traje hoy para desarrollar. Cómo contar a Hugo Alconada-Amón es también cómo contar el periodismo de investigación, que es también cómo contar el periodismo. ¡Qué profesión bastardeada! En los últimos años, en general, por la sociedad, pero últimamente también desde el gobierno, del Estado. La confrontación entre el kirchnerismo y los grandes medios de comunicación en el 2008 fue algo fascinante para mí. No fue el primer conflicto entre medios de comunicación y gobiernos, pero sí fue el primero que me tocó vivir. Y en ese momento entendí algo fantástico, algo que era una obviedad, algo que quizás todo el mundo sabía, pero que el kirchnerismo lo hizo público y lo centró en la agenda setting, en esas noticias que todos los medios repiten a la vez todos los días. Y la alerta fue clara, se me abrieron los ojos. Los medios de comunicación tienen intereses. Un medio de comunicación, sobre todo los masivos, no es solo un medio, es en general una empresa que quiere obtener beneficios, que quiere obtener un rédito, una ganancia. Esa empresa que tiene medios, que tiene intereses, que tiene un fin, hace que desaparezcan las líneas divisorias entre grandes medios de comunicación y grandes grupos económicos. Uno de los grandes medios de comunicación en la Argentina y uno de los grandes grupos económicos es el Grupo Clarín. El otro es el grupo La Nación. En el diario La Nación tienen un periodista que ejerce también como prosecretario de redacción. Esta persona se llama Hugo Alconada-Amón y hace muchos años llamó mi atención con una charla TED que se publicó en YouTube. Todos los días yo tengo 2, 3 y hasta 5 reuniones con las personas de los ámbitos más diversos. Jueces, narcotraficantes, políticos, empresarios y la chismosa de tu barrio. En esa charla, Hugo contaba cómo era parte de sus tareas como periodista. Una profesión de la cual yo recién empezaba a tener idea de qué se trataba, de qué significaba eso, de ser, de ejercer como periodista profesional. Me tengo que reunir además y hablo con mis editores, porque tenemos que cruzar información y tratar de separar lo que son datos de versiones. Y esto es bastante más difícil de lo que parece, porque les garantizo que la realidad en este país supera la ficción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un respetado periodista de uno de los diarios más importantes del país se mete, según dijo, en lugares que ni te imaginás para cruzarse con gente que tampoco creerías? Y es allí, en lugares como este, donde se guardan algunos de los secretos más incómodos del poder. ¿Y qué quiere decir con los secretos más incómodos? ¿Qué quiere decir con el poder? Vamos a abordar todas estas cuestiones, pero vamos sobre todo a hacer foco en el trabajo, en cómo contar el oficio del periodismo, de la validación de la información y cómo contar a este periodista gorila que se ganó mi respeto. Ese es mi trabajo, porque yo busco información, pero una información muy específica, que es sobre los delincuentes de cuello blanco, los expertos en la corrupción, el lavado, el narcotráfico, el fraude corporativo. Y cuando hablamos de delincuencia, de corrupción, de narcos, de lavado, tenemos varios ejes para apuntar. Lo que me impactó, lo que me llamó la atención, es una anécdota que cuenta de un famoso operador judicial, que en su momento yo pensé que se trataba de un famoso expresidente de Boca, pero al parecer no, creo que refiere a otra personalidad de la política que, si no me equivoco, al día de hoy todavía se encuentra prófugo de la justicia. Por ejemplo, es posible que uno de los más grandes operadores judiciales de los últimos 25 años reciba a sus invitados, sea para hablar de un gobierno o de otro, en el quincho de su casa, rodeado de 2 pósters, una caja de vidrio y un persuasor. A continuación,
en una charla TED frente a un auditorio lleno de personas, Hugo Alconada Mon, este periodista, el que habla, explica con delicadeza cada uno de los pósters que tiene esta persona en su quincho y la caja de cristal y también el persuasor. Póster número 1, Al Pacino en cara cortada. Póster número 2, Marlon Brando en El Padrino. Caja de vidrio con un teléfono celular dorado. ¿Recuerdan los viejitos, los zapitos? Que cuando le preguntás te dice, ese era el teléfono celular que yo solo usaba con el número 1. El día que el número 1 murió, decidí que este teléfono no se podía volver a tocar. ¿Quién será? ¿Será Don Julio, el número 1? ¿Qué otro número 1 se murió en los últimos tiempos? Hay otras señas que me hacen ahí. La escena es ya cinematográfica de por sí. Pero a todo esto nos falta el persuasor. Tenemos los dos pósters, tenemos la caja de vidrio con el celular, pero el persuasor es un objeto contundente y es un objeto que te hace pensar 2 veces cada palabra que vas a decir cuando estás en la casa de este señor. Y el persuasor es un bate de aluminio de 1,20 m que él mismo aclara que es para que si alguno de sus invitados se desubica, ponerlo en orden. Este muchacho del que habla Alconada Mon, les recuerdo por las dudas, es un operador judicial. ¿Qué es un operador judicial? Es una persona que interviene, formalmente o informalmente, en el sistema de justicia. Los tipos que suelen usar su influencia, sus conexiones políticas para intervenir o presionar en el poder judicial, buscando favorecer o perjudicar causas judiciales que pueden ser de interés político, económico o de lo que sea. Este señor es apenas uno de los que se mueven por los sótanos de la Argentina. En estos sótanos es donde yo trabajo. En estos sótanos, de hecho, aclaro que este hombre no es ni siquiera de los más bravos, pero en estos sótanos se definen algunos de los asuntos más graves y sensibles de la vida institucional de la Argentina de los últimos 25 o 30 años. Y presten atención, porque el tipo no habla de una cuestión puntual, de un caso aislado, de algo que vos podés terminar condenando a alguien. Ya vamos a hablar de eso también. Como decíamos hablando de Martín Coan, que no podés desconectarte del mundo y de la tecnología solamente apagando el celular. Bueno, acá es lo mismo, la cuestión es estructural, corrupción endógena. Se escucha mucho decir, pero ¿qué quiere decir todo esto? Esto no es una cuestión de un gobierno X o Y. Acá hay algo más profundo, que es casi como una política de Estado. Pasan los gobiernos, pero hay determinadas prácticas que se mantienen. ¿Y cuáles son esas prácticas? ¿Por qué? ¿Y cómo es que suceden en este país, en este mundo? Eso es todo lo que vamos a contar a continuación. Hay un dato que quizás mucha gente tiene, pero mucha gente seguramente no, y es que no cualquier persona puede ser presidente en Argentina. Quiero decir, obviamente, tenés que ser adulto, tenés que ser argentino y demás boludeces, pero quiero decir, no solo tenés que tener lo básico, el starter pack, sino que además también tenés que ser súper millonario, o al menos tener acceso a muchísimos millones. En la Argentina, si vos, cualquiera quiere competir por la presidencia, va a necesitar 100 millones de dólares. Repito la cifra, sí, son 100 millones de dólares. ¿Cómo? 100 millones de dólares. Y si querés, por ejemplo, no sé, ser candidato a gobernador, ¿estás seguro de lo que decís, Hugo? A ver, para que quede clarito, vos querés ser candidato a presidente, necesitás recaudar 100 millones de dólares. Si no, no arranqué motores. Para candidato solo de la ciudad de La Plata, de donde yo soy habitante, que son 700.000 habitantes, si no tenés $1 millón de dólares, no arranqué motores. Clarito. Bueno, está bien, se enoja, Hugo, pero yo le creo. Tenemos entonces que juntar 100 millones de dólares, que son lo que necesitas para presidente. 1 millón mínimo para intendente de una ciudad. ¿Qué más? Me gusta, a mí me gusta un poco que se hable de números reales, de lo que cuesta realmente la política argentina. Si querés competir para intendente de Escobar o de La Plata, necesitas entre $500.000 y $1 millón. En algunas ciudades, el comprar tu puesto para el tercer lugar en la lista de concejales de una ciudad mediana cuesta $100.000.
Y es gracioso, porque justo en las últimas elecciones, el partido que ganó, el de La Libertad Avanza, se lo acusó directamente de vender sus bancas, de ofrecer lugares en las listas a cambio de suculentas sumas de dinero. Claro, un argumento paralelo era que también había una mutua utilización. Un partido nuevo, no tan popular, precisaba más gente que la que tenía a disposición. Tenía mucho más votantes que dirigentes para representar a esos votantes. Pero pará, creo que no era un rumor, no es que fue una acusación, sino que al parecer fue una investigación periodística. Fue una nota periodística de un tal Hugo Alconada Amón. En 2023, el actual presidente Javier Milei, yo soy el que reveló que junto con su equipo íntimo, Karina Milei, Carlos Kikuchi y otros, iban por el país vendiendo candidaturas. Vos querés ser candidato a diputado provincial, $10.000. Candidato a gobernador, $40.000. Candidato a concejal, $1.000. Y había que pagar, no en todos los casos, porque si vos eras alguien conocido, a ellos les convenía. Claro. Pero si vos venías como uno más, tenías que poner dinero para pagar tu lugar. Bueno, pero no hace falta meternos en la coyuntura, porque, como dijimos antes, no es una cuestión de partidos, sino que estamos hablando, a gran medida, de algo puramente estructural. De igual manera, una periodista decía, sigue siendo más honesto pedirle plata a la gente por una candidatura que pedirle plata a un narcotraficante, a no ser que el narcotraficante sea quien financie justamente la candidatura de esa misma persona. Es que en realidad acá también tenemos que sincerar la situación. Las campañas electorales cuestan una fortuna. Con lo que te permite la justicia declarar, no llega ni a la esquina. Entonces, ¿cuál sería el problema de que las campañas cuesten una fortuna? Además de que es solo posible mediante aportes millonarios. Aprovecho acá a mandarle un saludo a Facu, que está pensando si presentarse a presidente o no, con todos sus millones. Pero bueno, quizás sea así como Hugo lo cuenta en una charla TED, o en una entrevista, o en un programa de radio. Esto de que cualquier megamillonario, o que solo los mega multimillonarios pueden ser presidentes, no es una información confidencial, es, por el contrario, algo a lo que puede acceder absolutamente todo el mundo. Y aclaro algo, esto lo saben todos, ¿eh? Esto no es algo que es muy difícil de conseguir. Lo saben los políticos, lo saben los empresarios, lo saben los narcos, lo saben todos. De hecho, como lo saben también los organismos de control que deberían controlar. Por eso es que solemos definir al financiamiento electoral como el pecado original de la política. Arrancaste pecando. Entonces, si todos los grupos económicos más poderosos del mundo saben que todos los aspirantes a representantes políticos de nuestra nación precisan imperiosamente una fortuna incalculable para desarrollar la campaña, simplemente, o sea, es para apostar a la posibilidad de ser presidentes, podría ser que estos amables grupos quieran aportar su pequeño granito de arena. Como se necesitan fortunas y fortunas que a su vez si cumplís con la legislación vigente no podés recaudar esos $100 millones, tenés que pedir que la inmensa mayoría del dinero, se calcula que el 90%, sea en negro. Pero bueno, claro, tampoco le vamos a andar contando a todo el mundo la ayuda que te damos, ¿no? Porque si yo no te estoy ayudando para quedar bien con vos, yo no te estoy ayudando para hacerme el benefactor frente al mundo. O sea, ¿para qué te voy a hacer una factura? ¿Yo qué te voy a cobrar, amigo, en tu campaña presidencial? Es más, ni siquiera hablemos de guita, si somos amigos. ¿Qué necesitas? ¿Vos te vas a presentar al presidente? ¿Qué ibas a gastar esos 100 palos que tanto dicen que necesitas? ¿Esto qué lleva a su vez? Que necesitas cash y necesitas valijeros. Del otro lado, ¿quiénes son los que ponen el dinero? Primero, empresarios. Algunos de los grandes empresarios que ahora estamos viendo desfilar por tribunales. Y muchos de ellos, aclaro, como no pueden sacar fondos de sus balances, lo que hacen es ofrecer pago en especie. ¿Qué significa esto? Vos venís y pedís $500.000. No te puedo dar, tengo una fábrica de empanadas. Te ofrezco, yo te doy las empanadas para todos los actos de campaña en todos los lugares donde yo tengo una sucursal. El que tiene o fabrica autos, te entrega autos. El que fabrica o distribuye celulares, te entrega los teléfonos celulares para tu campaña. Esto es una realidad de los sótanos. Pero hay algo que no me queda en claro. O sea, ¿cómo saben los empresarios cuál es el candidato que va a ganar? Porque por ahí los tipos ponen un montón de guita y gana el otro, y encima que perdiste una fortuna lo tenés al otro recontra del orto con vos. Y claro, pero qué boludo.
No se me ocurrió porque no soy supermillonario, pero si sos supermillonario le podés aportar un poquito a cada uno. Porque tenés empresarios que apuestan por los candidatos como si fueran caballos de carrera. Apuesto por el primero, pero al mismo tiempo por el segundo, y por la duda que salte la banca, también por el tercero. Y es más, hay una todavía más graciosa que pasa en la política nacional, y es que un partido financie a otro. Es como que River le pague a Racing para que le saque puntos a Huracán para poder perjudicar a Boca. ¿Qué significa esto en la práctica? Que por arriba de la superficie podés tener candidatos que compiten entre sí, debaten, y por debajo de la superficie podés tener que un candidato financie la campaña de otro porque le muerde votos a su principal contendiente. Y este, que no es estúpido, a su vez financia la campaña de otro para morderle votos a su principal rival. La charla tiene realmente muchos años ya, más de 7 años, y sigue totalmente vigente. Pero atención, porque esto ni siquiera es lo más problemático. Vamos a meternos, ahora sí, con lo que es un poquito más peligroso y que, aunque parezca un chiste, es serio como la reconcha de la lora. Y no solamente los empresarios. La policía, por ejemplo, muchas veces prepara bolsos de la recaudación ilegal y los entrega. ¿Para qué? Para generar un compromiso de ida y vuelta. Ahora yo sé que vos sabés. Y es mutuo. Y ahora vamos a hablar de lo que dice Hugo Alconada-Amón de la policía. Porque ahora que me acuerdo, no era la anécdota de los bates de béisbol, ni de los cuadros, ni la cuestión esta de que necesitas millones en negro para cualquier campaña presidencial. No era lo de los sótanos de la democracia. Lo que me llamó tremendamente la atención de la charla de Hugo Alconada-Amón, y que si bien era un secreto a voces, a mí todavía no me había llegado, es que el tipo cuenta cómo era el funcionamiento de algunas de las comisarías de la capital federal. Cómo se elegía al comisario en cuestión. Hay muchas comisarías que se licitan, se subastan, se rematan. Se la queda el comisario que ofrezca más dinero. ¿Escucharon bien? De nuevo, esto lo dice el periodista más respetable del diario más aristocrático y conservador de la Argentina frente a un auditorio lleno de gente en un video que van a subir a YouTube. Las comisarías se subastan como si fuera una casa de antigüedades. ¿Y el que gana? ¿Qué pasa con el que gana? ¿Qué quiere decir el que ofrezca más dinero? Lo que quiere decir es que esa cantidad de dinero es una cantidad precisa de recaudación mensual. Entonces, si aceptan mi oferta, yo a su vez después tengo que salir a recaudar dinero a como dé lugar. ¿De dónde? ¿Cómo? De nuevo, estamos hablando de una barbaridad de guita, pero todavía no aclaramos bien en qué se gasta tanto dinero. Y como hago ya de costumbre, no lo estoy preguntando ingenuamente, sino por el placer que me da escuchar la respuesta. Hugo divide la cuestión del gasto grueso en dos partes. Dos son los grandes rubros cuando hablamos nosotros con los equipos de campaña fuera de micrófono y hablamos en serio. El primero, la impresión de boletas electorales y los fiscales. El segundo, los periodistas y los medios de comunicación. Atención. El punto número 1, casi solucionado. Dos son los grandes rubros cuando hablamos nosotros. Justo ahora, estamos en pleno escándalo de corrupción en el gobierno. Coyuntura, cuando no importa cuándo escuches esto. Y se está viendo si se reimprimen o no todas las boletas electorales para sacarlo a Expert. Pero la cuestión es que en el mundo en general, en todos los países, en todas las elecciones, se calculan 1.3 boletas por elector. O sea, por las dudas, como para tener un margen de la gente que va a ir a votar. En Argentina, el cálculo es 5. 5 boletas por cada votante. Si pones menos, tenés serias chances de quedarte absolutamente sin. O sea, la gente se las roba, se las lleva, se pierden. Por eso también tenés que llenar el país de fiscales. Y somos un país benditamente largo y ancho. Y está bien, los fiscales son voluntarios, no cobran guita, pero aún así, con todo este tema de los fiscales, es muchísimo gasto. Sí, serán voluntarios, pero los tenés que capacitar, los tenés que llevar al centro de votación, tienen que tener un jefe superior, que tiene que tener un teléfono celular, le tenés que dar una vianda y los tenés que traer de vuelta. Entonces, con la boleta única, aunque sea una paja, hay mucho debate con el momento, lo vamos a descubrir en octubre, se van por lo menos, se supone, a anular el robo de boletas. Con que haya 1.3 por persona debería alcanzar, excepto que haya un renacer anarquista, cosa que celebraría. Y lo otro que parece que hace mucho gasto, además de los fiscales y bueno, lo de las boletas que está en proceso de solución,
habíamos dicho que eran los periodistas, los medios de comunicación y los periodistas. Eso fue lo que dijo este muchacho que es periodista. Medios de comunicación y periodistas. Este es uno de los rubros más caros. ¿A ustedes no les sorprende cuán difícil es a veces hablar con un candidato y no lo consigue nadie, y cuando finalmente ese candidato acepta hablar en una entrevista periodística, la pregunta más difícil que le hacen es: ¿hace calor en Jujuy? En el año 2015 se cruzaron Scioli contra Macri en un balotaje. Fue la elección presidencial más pareja desde que tuve el honor de votar. Ese año, la entrevista más cara, al parecer, costó $40.000. Dicho por ellos, por los equipos de campaña. Y en lo que a cifras se refiere, no importa el número porque el dólar estaba entre 9 y 13 pesos, pero escuchen esto para que tengan una magnitud de la diferencia que hay entre el gasto de una campaña y lo que realmente se gasta en una campaña. Por ejemplo, 2015, yo en su momento publiqué La raíz de todos los males, capítulo 1 era sobre esto. La campaña de Mauricio Macri declaró, me acuerdo en ese momento, 160 millones de pesos. Y el monto real era 1.764 millones de pesos. Lo sé porque vi el Excel. El candidato Daniel Scioli gastó más, 2.000 millones de pesos. Y había declarado menos de la décima parte. Ahora, claro, es tal el descalabro que si contás la verdad, van todos presos. Claro, de nuevo, no es una cuestión de un partido o de otro, es una cuestión de funcionamiento estructural. No podés funcionar de esa manera, no tenés esa guita. Si no tenés esa plata, ni arranques el auto, hermano. 2.000 millones dividido $13 Blue son 154 millones de dólares. Son el 50% más de lo que hablábamos como mínimo al principio. Y bueno, la justicia, al parecer, solo te permite declarar una pequeña parte. Como vos después ante la justicia lo que podés declarar es la décima parte de eso, naturalmente empezás a andar por la banquina desde el día 1 de tu campaña. Entonces, hablemos un poco de un funcionamiento estructural, de algo que funciona solo de esa manera y que trae unos peligros que empiezan a asomar por todos lados. Porque, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que para ser presidente necesitas un montonazo de guita y que para conseguir ese montonazo de guita tenés que hipotecar tu vida y tu alma, Mafalda querida. Me centré en el financiamiento electoral y estos son los usos y costumbres de los sótanos de este sector. Que a su vez esto está dentro de un entramado que incluye mucho más. Un entramado más grande. Me acuerdo cuando saqué mi licencia de conducir, tenía 17, 18 años, creo, y el tipo que nos dio la charla obligatoria era un copado que en su momento tuvo como un micro momento donde nos alertó de la corrupción y nos dijo como que conocía la calle, que cómo funcionaba el tránsito, cómo funcionaba la vida, que a todos nos puede pasar de pasarnos un semáforo en rojo, de ir a velocidad un poco más alta, un día estar apurado, cometer una infracción sin querer o queriendo, pero que cuando te pase, hacete cargo, garpá, no intentes coimear a la policía, no le pongas una cintita roja de la envidia o de la Argentina a la patente para que no te salga en la foto del auto, porque después te quejás del que hace lo mismo a otra escala y lo que parece es que, en definitiva, a cualquier escala todos harían lo mismo, y eso, aunque no lo crean, es una verdadera mierda. Me centré en el financiamiento electoral y estos son los usos y costumbres de los sótanos de Me centré en el financiamiento electoral y estos son los usos y costumbres. Lo que estoy contando es cómo es un entramado. Del mismo modo, hay muchos periodistas que no informan, cobran por su silencio. Hay fiscales que no investigan, cajonean expedientes. Hay jueces que se encargan de prescribir los expedientes, empresarios que no compiten, se cartelizan, sindicalistas, algunos que defienden a los trabajadores y muchos otros que entienden clarísimo la premisa básica que no hay mejor huelga que aquella que no se hace, pero te permite negociar. Estamos hablando de gente totalmente poderosa, gente con realmente mucho poder, y es muy fácil quedarse con lo mediático, con lo que es de las tribunas, de las plateas, de las chicanas, de lo que le jode a los libertarios o a los gorilas o a los que nos dicen de los cucas, que ya vamos a hablar, pero de nuevo, Hugo va a mencionar algo parecido a lo que se enfrentaba el kirchnerismo. 678 le decía el poder real, Hugo Alconada-Amón le dice el poder permanente. Si este es el entramado que tenemos, es un error
quedarse solamente en los personajes propios de película de clase B. Hombres que revolean bolsos de dinero en un convento o que andan manejando Ferraris. Porque estos hombres son en realidad muchas veces solo la punta de un iceberg, que es mucho más profundo y que incluye a lo que nosotros denominamos el poder permanente. Escuchen ahora una famosa anécdota que le cuentan en realidad a Hugo Alconadamón, que sucede en un gobierno muy cercano, en nuestros tiempos, con un flamante secretario de Finanzas recién puestito en su cargo, que tenía una reunión, una de sus primeras reuniones, con unos banqueros, con un grupo de gente también muy poderosa. Una vez hablando con un veterano ex secretario de Finanzas, él me contaba que en su primera semana en el Ministerio de Economía él no sabía ni manejar la botonera del teléfono. Entonces recibe a los banqueros, se tuvo que levantar, le pedí a la secretaria, por favor convoque al mozo. Viene el mozo y el mozo le dice, ¿qué se va a servir? Le dice, un té con limón. Se dio vuelta, miró a los banqueros y le dice, lo de siempre, ¿no? ¿Quién está de paso? ¿Quién es permanente? Lo de siempre, caballeros. ¿Qué es más delito, robar un banco o fundarlo?, decía Bertolt Brecht. ¿Y saben qué es lo peor? Que la solución a todos los problemas que nos aquejan, de los que todos se quejan, puede ser terrible. Puede ser, quizás, que el remedio sea mucho peor que la enfermedad, que algún enfermo quiera terminar un incendio prendiendo fuego todo. Y este es uno de los riesgos que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Salir de un problema para terminar en un problemón. Habla Hugo en ese momento de lo que había pasado en Brasil, del que el Lavallato puso en el poder a un xenófobo de extrema derecha, y no vale la pena hacer ninguna analogía de lo que pasó acá en 2023, porque los audios en general son todos muy anteriores a la actualidad, a la coyuntura. El tema, la preocupación, creo que es más que clara. Es algo que toma dimensión en los medios de comunicación y que habla de las pequeñas estructuras de poder en pequeños lugares que se crean donde el Estado no llega. Y los narcos, cada elección están llegando más lejos y más alto. Jodorowsky decía en La Semana que cuando dicen narco, no piensen en Pablo Escobar, piensen en el jefe de una bandita de un municipio, porque de nuevo, lo mismo que dice Alconada, la policía recauda para la política, los funcionarios recaudan para la política, los empresarios recaudan para la... y los narcos dicen, no, yo en política no me meto. Claro, escuchen lo que dice justamente Hugo, no necesariamente sobre los narcos, pero sí sobre el miedo, sobre el gran temor que tiene en nuestro país este periodista que se mete en los sótanos, en los lugares más turbios que se puedan imaginar. ¿Qué es lo que teme de las fuerzas más oscuras de nuestra sociedad? Yo a los que más miedo le tengo no son ni a los políticos, ni a los narcos, ni a los empresarios. Es a la policía. Pero la policía corrupta es la que te puede liberar a un pibito de una comisaría para que te limpien y después limpian al pibito. Qué tremendo todo, porque lo que está diciendo el periodista de investigación más respetable de los medios hegemónicos tradicionales y conservadores es que su mayor temor está en las fuerzas de la ley, en las fuerzas represivas del Estado, que la corrupción más peligrosa, o la más temible al menos, está en manos de la ley. Escuchen a todo esto lo que le dice el padre de Hugo a su hijo, a Hugo, cuando escucha en general estas palabras, cuando escucha las charlas de su hijo y todo el mensaje que lleva, todo el contenido que nos comparte al resto de los humanos. Mijito, lo tuyo es brillante, pero depresivo. Trata de subirlo un poco porque para agarrarse el dedo con la puerta. Entonces, Hugo refuerza un poco su optimismo y de alguna manera no tira la toalla. Por lo que decíamos con José Esbarra, si tiene sentido el sol, la brisa, la tarde, el viento, si tiene sentido la espera, se espera y no hay otra razón. ¿Es posible corregir esto? Sí. Es difícil, mucho. Y habla de un momento clave que al día de hoy parece lejano. Habla de involucramiento de presión, de generar movimientos revolucionarios como soñaba Martín Coan, revoluciones como en la cuestión del aborto, o que los diputados no iban ni a las sesiones hasta que la sociedad se movilizó, o en el 2x1 de los militares, o algunos casos muy puntuales que hicieron despertar a la gran masa popular. El momento clave, el punto de inflexión es cuando los ciudadanos se involucran y empiezan a ejercer presión, meten presión. Pero
Pero hablando de presión, ya que el tipo es de los medios más poderosos de Argentina, que son un ejemplo perfecto de la presión y que pueden jugar cartas fuertes sobre un gobierno o sobre lo que consideren pertinente, vamos a ver qué dice este muchacho, este respetado periodista, sobre las causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina. Y no vamos a ver lo que dice en su cuidado diario La Nación. Vamos a escuchar qué le dice a la compañera Julia Mengolini, que tuvo la gentileza de invitarlo a charlar a su programa, y le pregunta directamente si le parece justa la condena a Cristina Kirchner. Te lo pregunto porque creo en la honestidad intelectual tuya, si no, no te hubiese ni siquiera invitado. Y Hugo le dice que sí, que sin duda sí. Y el argumento del que habla es que había un canal paralelo de comunicación. Y atención en lo que va a seguir ahora a continuación. Porque no nos vamos a focalizar en si Cristina es culpable o no, o si es justa su condena, o si es un mecanismo de lawfare o persecución judicial. Obviamente me interesa, pero no voy a desarrollar sobre eso. Acá me interesa sobre todo ver el proceso de la discusión, de la argumentación, ver la metodología de pensamiento y entender cómo una persona, con su lógica respetable, puede llegar a concluir algo semejante. Una estructura que no es la de la Administración Pública Nacional. Por eso es que en ese organigrama teórico debería estar la presidenta, jefe de gabinete, ministro de Planificación Federal, secretaría de Obras Públicas, vialidad, para llegar. En este caso lo que se reconstruye es que había un canal paralelo. Me interesa sobre todo la cuestión argumental. Ahora van a empezar a mencionar algún tipo de vínculos, pero de nuevo, vayan tomando nota de que no es lo partidario realmente lo importante. Hay mensajes que intercambia Lázaro con Máximo y hablan específicamente de contratos. Hay otros entre Lázaro y secretarios privados de Cristina, y entre ejecutivos de Austral Construcciones y también funcionarios de vialidad. E incluso lo que vos ves es una correlación en la cual dicen, por ejemplo, estuve con la jefa y tal cosa. Y cuando vos ves los papeles y lo que ocurre antes y después, ya hay una correlación. Claro, hay mensajes entre Máximo y Lázaro, hablan de contratos, están también los empresarios, están los funcionarios que tienen que controlar. Y ahí Julia le dice, bueno, pero ¿por qué Cristina? O sea, si estuvo Máximo, que lo acaba de nombrar, involucrado, que está en el expediente, implicado, ¿qué onda todos los demás? ¿Por qué Cristina está con prisión domiciliaria y Máximo no? Si hubo mensajes en un corredor paralelo con Máximo, ¿por qué no está Máximo, por ejemplo, condenado? Él. Lo que responde al Conadamón es que Máximo hable con Lázaro no significa nada, no es prueba de nada. O sea, no hay nada que reclamar ahí, porque simplemente funciona como un intermediario. Un intermediario muy validado, por supuesto. Secretarios privados aparecen en las comunicaciones, pero no están condenados tampoco. ¿Por qué? Porque vos podés tener una comunicación con un tercero, pero ese tercero no significa que haya cometido un delito. De nuevo, a Julia Mengolini no le cierra que la cadena de mando haya salido o llegado a Cristina, a la presidenta, porque justamente en todas estas cuestiones hay un protocolo para hacer que estas cosas no salten del presidente a la empresa constructora, hacia los funcionarios de vialidad directamente. Así funciona la política y la democracia, donde los contrapesos de poder justamente equilibran la justicia. Si Cristina tendría que haberlo sabido, hay un montón de gente en el medio que tiene firma además. No. Que también tendría que haberlo sabido. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, como los el jefe de gabinete. Es maravilloso, me encanta, me fascina ese momento donde se encuentran dos miradas distintas en una discusión. Hugo Alconadamón le da su versión de los hechos a Julia Mengolini. Porque se estableció justamente a través de los DNI, de los decretos que firmó, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, se establece un organigrama jerárquico administrativo por el cual los jefes de gabinete quedaban por fuera. Eso es lo notable de estos casos. Claro, un involucramiento que se da a través del contexto que se reconstruye.
Julia igual no queda del todo convencida y le sigue pidiendo pruebas que impliquen de alguna manera directa a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Alconada Amón obviamente menciona los decretos de necesidad y urgencia firmados por la presidenta, menciona el expediente, todo esto le dice, mirá, lo estoy citando de memoria, no es que estudié para acá, pero pueden ir y leerlo. Julia Mengolini le sigue pidiendo pruebas, creo yo, con cierta honestidad intelectual con la que yo me siento muy identificado. Soy tan terco como kirchnerista que me tenés que recontra convencer de que ahí hay un delito, de que no me estás recontra recagando. Y ahí, Alconada Amón hace una comparación quizás no del todo elegante, pero que sirve para marcar cómo es un proceso de investigación, no solo a nivel periodístico, sino a nivel de la justicia. Como en una coima no te dan una factura, un comprobante, vos tenés que inducirlo con las pruebas de contexto. Es algo parecido a lo que llaman los delitos de intimidad. Eso ocurre habitualmente a puertas cerradas, de noche, sin testigos. Entonces, ¿cómo reconstruir eso? A partir de las pruebas de contexto. Entonces, por ejemplo, decís, a ver, ¿cuándo decís que pasó esto? En tal día. Ok, a ver, dame los teléfonos celulares. ¿Dónde estaba? Estaba la antena de telefonía celular. ¿Da que estaba ahí? Sí. Y la otra persona también. Bien. 1, 2. Hay cámaras de seguridad en los alrededores, ¿qué? O en los ascensores, ¿qué? Y te muestran que entraron juntos. Entonces, no nos quedemos en el caso. Vayamos a la cuestión de la vida real. Hugo dice, más que Hugo, el expediente dice que hay mensajes de Lázaro Báez, el empresario, donde dice que habló con la jefa. Y Julia Mengolini se lo concede, dice, sí, eso es cierto porque es lo único que hay es esa referencia a Cristina como la jefa. Pero claro, no es solo el mensaje, no es solo la mención, es lo que sucede después. Vos tenés incluso mensajes que, por ejemplo, Lázaro Báez dice, hablé con la jefa, hay que eliminar todo, hay que borrar todo. Te lo digo de memoria porque no me acuerdo. No, que me acuerdo porque es lo único que hay. Ahora, si vos tenés un empresario, ¿sí? Que te contactara y decís, hablé con el jefe, hay que eliminar todos los papeles que están arriba de la mesa. Y yo le digo, ¿vos quién carajo sos para decirme que hay que eliminar todo lo que está arriba de la mesa? Sí. ¿Quién sos? Claro, ¿quién chota sos? Diría Cerati, para decirme que elimine todo esto. Bueno, podría ser también por alguna conveniencia del propio funcionario, pero claro, un empresario le dice a alguien del gobierno que lo tiene que controlar que borre todo lo que a él lo compromete, porque la persona del gobierno tendría que creer en la presión de aquel empresario. ¿Qué es lo que haría? Porque ahí decís, bueno, claro, por ahí le conviene borrar, pero si no tiene nada que ver, o sea, le están forzando a hacer algo que lo compromete en su trabajo. Ahora, si vos por el contrario decís, ok, y te pones a borrar, es un indicio así, ¿por qué Julia, como funcionaria pública, acata una orden de un empresario? Porque invocó al jefe. ¿Quién es el jefe? Te pones a reconstruir, era el jefe de la radio. Ahora, lo que había era un canal paralelo de comunicación, sino, ¿por qué funcionarios de vialidad van a acatar la orden de Lázaro Báez de eliminar todo? Claro, entonces hubo también cierta complicidad de aquellos funcionarios públicos que incumplieron sus funciones y que colaboraron para ocultar esta presunta red de corrupción, siguiendo con esa lógica. Aunque, obviamente, o sea, tampoco debe ser fácil llevándolo a la vida real, o sí, la verdad, no tengo ni la menor idea, pero no debe ser una situación cómoda, seguro, que te llame un empresario hiperpoderoso, el más poderoso de la ciudad, el más grande de la provincia, y que te diga que borres todo o que te hace recagar. Alguien que vos sabés que claramente tiene muchísima facilidad para moverte de donde estés sin ningún tipo de problema. La respuesta tendría que haber sido, ¿y vos quién carajo sos para decirme que tengo que eliminar todo? ¿Y esos funcionarios son los que están condenados? Sí. Esos. Sí. Claro, ahí ya empieza a contestar no solo con seguridad, sino con una cadena de pensamiento, con una lógica razonable, con algo que puede defender desde su discurso más que desde su gorilismo, más que desde su empresa. Puede mostrar solidez con su argumento, aunque el mismo sea discutible. O sea, un montón de gente podría hablar en mi nombre, por ejemplo, ¿entendés? Sí, y después te toca a vos verificar. Sí. Y cuando vos ves a Lázaro Báez, ¿quién era? ¿Quién era Lázaro Báez? Gran pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es Lázaro Báez? Un gran empresario de Santa Cruz, que es además conocido por ser, aunque no se le conozcan dos fotos juntos, la mano derecha y amigo íntimo del queridísimo Néstor Carlos Kirchner. Era el hombre que te venía, hola, sí. ¿Qué tal?
yo soy el amigo de Néstor, yo soy el que paga las habitaciones en los hoteles de Néstor, yo soy el que le dio el préstamo a Néstor. Hay una relación ahí, Bueno, nadie dice que cuando no la Lázaro viene y te dice, hablé con la jefa, y después vos ves que hay correlación, es otra historia. Claro, no es Juan Mengulo de San Juan, dice Alconadamón, es Lázaro Báez, papito. Y sobre esto, el periodista ha exprimido jugo y ha editado algunos libros al respecto. Mis primeros libros fueron sobre casos puntuales. El caso Antonini, el caso Siemens, el caso Vudú. El siguiente yo intenté dar un paso adicional, que era la piñata. Es decir, cómo funcionó el sistema de corrupción durante el kirchnerismo. Pero, después de esto empieza una etapa de profundización. De nuevo, no nos quedemos en el ejemplo puntual, en la cuestión de plateas. Estamos hablando de política, de funcionamiento. Si tu equipo en el fútbol compra un árbitro y te beneficias y ganas un clásico o un campeonato, o no ganás un partido pero te recontrarrellenás de guita, no habla de tu equipo eso, habla de vos, no hace más grande ni más chico a tu club. En política es lo mismo, o lo mismo no, pero digamos que, como diría un famoso colorado, hay niveles, bro, hay niveles. En mi trabajo, centrado en investigaciones, comencé a vislumbrar que había, como si fuera, un segundo nivel. Un segundo nivel. Algo que era importante. Algo que por ahí explica todo lo demás. El núcleo, la esencia, lo que hay por debajo, lo que antes llamaba sótanos, alcantarillas, los subsuelos de este mundo político. Esta idea que también te lo dicen en la facultad, ¿no? Cuestionar todo. Busca la segunda versión, la tercera versión, trata de averiguar un poco más, llama a otra persona, hurga un poco más. Y eso hace que de pronto te metas en lugares que no son para todo el mundo. El periodismo es una profesión de valientes. Es, en definitiva, escritura. Es, en definitiva, exposición. Entonces vos tenías que, por ejemplo, un juez federal publicaba una resolución sobreseyendo a un sospechoso, a un acusado. Entonces, primer nivel, el juez federal X sobreseyó al ex secretario de Energía Y por la investigación tanto por la sospecha de no sé qué. Y eso es correcto, es lo que ocurrió. Claro, perfecto. Pero bueno, lo dijimos, hay niveles, bro. Este es un primer nivel y por supuesto que si decimos que hay un primer nivel es porque hay un segundo nivel. El nivel donde ese juez, esos fiscales, esas personas son también humanos, comunes y corrientes, con vínculos ultrapoderosos quizás con otros humanos comunes y corrientes. Ahora, de repente hay un segundo nivel, que es, ¿esta decisión la tomó el juez porque él consideró realmente que era así? ¿O es, por ejemplo, porque algún emisario del gobierno lo contactó y le dijo, sabemos que usted quiere ascender en el rango judicial y que quiere ser camarista, y en el Consejo de la Magistratura nosotros podemos darle una mano, y entonces si usted lo sobresee, nuestros consejeros van a... Entonces de repente decís, uy, acá puede haber algo un poquitito más profundo. Recuerden que de eso se trata el periodismo, de meter la nariz, de buscar, de vincular, de hablar con uno y con otro, y te empiezan a contar versiones, y uno tiene que validar esas versiones y buscar 3 fuentes de información que confirmen la misma versión, que no se conozcan entre sí, y esa versión, una vez confirmada, te puede llevar a otras personas que tengan otras versiones de otras cosas que también hay que verificar. Y cuando termina el cuento de la buena pipa, el final quizás podría ser bastante desagradable. Tuvo un momento en el cual trabajó para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y antes trabajó para el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura. Y seguís hurgando y estuvo en algún momento sospechado de... Y empezás a averiguar y ese señor a su vez es muy amigo de otra persona que también es operador. Y empezás a encontrar algo un poco más incómodo. Claro, de nuevo, lo que decíamos al principio y del medio y al final, no hay plateas, no hay equipos, hay superficie y hay profundidad, hay lo que se ve y hay lo que no, lo que pasa por arriba y por debajo del radar.
Hugo Alconada Mon, que estuvo 12 años investigando la corrupción kirchnerista, se dio cuenta, en 2015, digo jocosamente, que la cuestión no era partidaria, no era intrínsecamente periodista, era una cuestión estructural. Digo porque no es que se dio cuenta así, pero digamos que tuvo el más claro de los ejemplos muy pero muy de cerca. Y de repente, con el advenimiento de Mauricio Macri al gobierno, algunos jugadores yo me encontré con que no se fueron a su casa, siguieron y otra vez entraban a los despachos sin golpear y conseguían beneficios. De hecho, el mismo señor que se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, es el señor que se encargó de manejar la causa del Correo Argentino para Mauricio Macri. Tremendo, ¿no? La misma persona. Los mercados votan pero no militan, dice el zar de las finanzas. Bueno, al parecer, este simpático personaje de la justicia tampoco tiene una camiseta puesta. Ese señor que le transmitió ese mensaje del gobierno a ese juez federal es a su vez una persona que por lo general no tiene cargo público, no sabes bien de qué vive, pero que es una persona muy conocida en los tribunales y que va y vuelve como, si querés, correo del zar, y que entra a los despachos sin golpear y que al mismo tiempo sus vacaciones las pasa en Mónaco. Pero, ¿no le suena este tipo de manejos como del principio del episodio? ¿No hay algo en esa tonalidad, en ese ambiente que les suene familiar? ¿Podría llegar a ser esta persona el mismo señor que es el mismo señor que en esa charla tenía el bate de béisbol y el teléfono celular dorado guardado en una cajita? Y aquellos dos retratos. Correcto. El de El Padrino y el de Danny Montana. Ahora, estas personas no se andan en la joda, no están pelotudeando. Cada acción, cada movimiento de estos tipos no son caprichitos, no son pendejadas. Son miles de millones de dólares. Son empresas, son negocios, es el mundo económico girando. Con la guita y sobre todo con el poder no se jode. Por eso, Hugo ha vivido absolutamente de todo. Sí, he tenido problemas, he tenido amenazas, he tenido aprietes, me han espiado a mí, han espiado a mi familia, han espiado a mis padres, han espiado mis movimientos. Al mismo tiempo no lo dramatizo, no me agrada, pero al mismo tiempo tengo claro que yo hago lo que a mí me gusta. No hay una romantización, sino una desdramatización. Hace un ejemplo del fútbol. Dice, si vas a jugar al fútbol, bancate las patadas. O sea, hay amarillas, hay rojas, hay un reglamento. Obviamente nadie va a ir a pegarle un tiro en el pecho a otro jugador, pero no te pongas a llorar por una patadita o por una tremenda patada. O sea, estás jugando al fútbol. Y dice lo mismo de los tipos que van a cubrir una guerra o los incendios. ¡Oh, qué terrible esto! Estamos a la deriva. Y bueno, hermano, elegiste vos. Es lo tuyo. Te metiste vos solito. Porque por un lado no me gusta la victimización del periodista. No me gusta esta cosa de ¡ay, acá estoy! Me espera, viste, los incendios de corriente. ¡Acá estoy, en medio del fuego! Vos te metiste donde quisiste. Dice después, bueno, no es por los incendios, qué sé yo. Igualmente, son un poco héroes. Héroes y villanos son dos caras quizás de la misma moneda. Los bomberos son más héroes que los periodistas que cubren incendios, por supuesto. Como decía De Caro, unos hablan, otros hacen. A la vez, por hablar, por cubrir, por ahí haces que eso que está pasando se difunda y llegue un montón de ayuda. Así que por ahí también sirve, y no hay una medición de qué sirve más, qué no, pero entre todos los entretejidos del oficio, del fuego, de meterse en donde pocos se meten, empezás a ver que en el subsuelo las cosas funcionan de un modo diferente. Y empezás cada vez a hurgar un poco más hasta que en un momento te dé la sensación de un entramado, una red de sótanos, de túneles, de vasos comunicantes, de sistema cloacal, en la cual por debajo de la superficie hay negociaciones entre jueces, fiscales, abogados, políticos, funcionarios, empresarios, sindicalistas, miembros o espías, miembros de la inteligencia, policías, en las cuales se ponen de acuerdo entre ellos, que vos de repente encontrás que, por ejemplo, tienen reuniones, que tienen incluso con una suerte de círculos cerrados, y en las cuales hay intercambios de favores. Está todo podrido, todo roto, todo hecho mierda. No hay nada que hacer. Mientras más te metes, más mierda te haces. Lo bien
que hace vivir en la ignorancia, porque nada bueno sale de esta reflexión, como decía el padre de Alconadamón. Podemos incluso asistir a la tragedia de la pasión que tiene esta persona, que por pulsión de vida y de muerte y del comprometerse con lo que uno es, hace que no le quede otra que meterse de lleno en ese mundo que a esta altura también le pertenece. La sensación que me da es que lo único que hice fue hacer así y vislumbrar que hay unos sótanos, tratar de meter la cabeza y decir, ¿realmente quiero meter la cabeza ahí? O al final por meterme en la cloaca voy a terminar todo enchastrado y para cuando salga ni siquiera yo voy a querer mirarme al espejo. No sé, pero por lo menos metió la cabeza y nos contó lo que vio. Lo hizo a su manera, con elegancia, con seriedad, con periodismo. Ni siquiera traté el tema de los espías rusos, que lo tuvo en el último tiempo en la televisión, en la radio, en los medios más importantes, ni la coyuntura de la corrupción libertaria. No mencioné tampoco las veces que habló en sus medios en contra de sus propios jefes, en contra de sus propios auspiciantes del diario, cuando tuvo que pelearse, cuando tuvo que ir a plantear ese tipo de discusiones, cuando se sumó incluso a la expresión en contra de una terriblemente vergonzosa editorial publicada por el diario La Nación justo luego de la asunción de Mauricio Macri, pidiendo reevaluar la condena de los criminales de lesa humanidad. Algo increíble, y el tipo que era el prosecretario, el jefe de redacción, se puso del lado de los empleados, digamos. O sea, fue también a bastardear esa editorial. Pero acá no traté sobre todas estas cuestiones coyunturales, todas estas cuestiones partidarias. Lo acá que traté es la cuestión argumental, los procesos metodológicos de pensamiento, el abordaje a una cuestión, las claves de la política y de los males de nuestro país. El poder económico, el poder social, el poder sobre todo lo que se pueda imponer poder. Los dejo con el mensaje de Hugo, que hagamos nuestra parte, como nos pedía el primer tipo que me habilitó a conducir por la República Argentina. Seamos, aunque sea un poco justos nosotros. Hagamos, mientras podamos, nuestra parte del esfuerzo cotidiano. Es que es clave el esfuerzo cotidiano. Y hasta que eso no ocurra, yo y otros como yo nos moveremos por el sótano hablando con los Tony Montana y los Vito Corleone y esquivando los bates de aluminio. En el especial de hoy, un periodista gorila que me cae de lo más bien. Alguien de la vereda opuesta que respeto. Una persona que hizo una charla TED y que después defendió su discurso a través de los años. Hoy, en Cómo Contar Cosas, uno de mis gorilas favoritos. El periodismo de investigación, que no es otra cosa que periodismo. Como dice el jingle que sonó fuerte en Gelatina y que vamos a escuchar a continuación, hay que seguir a Hugo, hay que seguir a Alconadamón. Hay que seguir a Alconadamón. Seguir el curso de su investigación. Hace falta buena información. Todo depende de Hugo Alconadamón. Interesante lo que dice el chapón. A mi ley hay que hacerle el amor con una buena investigación. Así de tiene que pedir perdón por atacar la libertad de expresión. Esto es Cómo Contar Cosas, pasando el fragmento de Gelatina. Estamos en radioether.com.ar. Muchísimas gracias, Facu Sosa, en la operación y acá en todos los estudios renovados. Nos volvemos a encontrar el martes que viene de 17 a 18, como cada martes en Cómo Contar Cosas. Seguir al Alconadamón. Seguir el curso de su investigación. ¿Está la autora en el chat o no? Estoy bien. No hace falta leer La Nación. En este diario el jefe de redacción. Interesante toda su información. Nacho es Nacho Ro. Hay que invitar al Alconadamón. Charlar con Pepe de su investigación. Ya estuvo en radio con vos.
gusta Alconada Amón. Hace mucho uno no me daba tanta risa como este. El porro que tenés que fumar para estar mirando a Date cuenta. Yo le hago un jingle al Conadamón. Alconadamón, boludo. Y No, se no. van todos a la mierda. Qué bueno. Buenísimo, ¿eh? Ay, por Dios. Sigue. Pero flaco, basta. A ver. Recibiste un giro que está documentado no por un periodista UCA, sino por Alconadamón. Buenísimo. Ay, Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de antología. Martes de 17 a 18 por Radio Éter.